Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Tú nos has sostenido, Padre, con tu diestra, con tu misericordia, Padre. Te bendecimos y te alabamos en este momento, en este día, en esta hora. Y Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta tu palabra delante de ti, que sea de bendición, que sea de edificación a cada uno de nosotros, Padre, que tu palabra deje en nuestras vidas, en nuestros corazones lo que tú tienes preparado, el propósito que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por este tiempo, Señor, gracias por que tú nos has guardado hasta este momento, Señor, y porque tú nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, toques sus vidas, sus corazones. Y Padre, como siempre, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra sea glorificada, Señor, que tu nombre sea exaltado y que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que no sean los ideales, que no sean los conceptos, que no sean los pensamientos humanos, Señor, sino que seas tú el que nos hable a través de ellas, Señor. Que sea tú mismo obrando en nosotros, Padre. Reprendemos toda palabra fuera de lugar, toda palabra ociosa, todo aquello que no te glorifique, todo aquello que no te dé gloria, que no te dé honra, todo aquello que sea malentendido, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que tú eres el Señor y que solo tú eres digno de toda gloria, de toda adoración. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, hermanas. Pues me da gusto, hermanos, verlos a todos ustedes. Todos son de bendición para mi vida, aunque no lo crean. Siempre, al menos yo me acuerdo de casi todos ustedes. No me sabré los nombres de todos, pero sí me acuerdo de todos. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por esta congregación que Dios nos ha regalado. Y hermanos, el viernes, el jueves, no me acuerdo qué día, pero hubo una palabra que se me quedó muy grabada, y precisamente esa palabra es ser agradecido, hermanos. Fue el viernes en la noche. Yo pensaba compartir algo diferente, pero el Señor me hizo sentir que tenemos que compartir, hablar de esto, del ser agradecidos, del entender, hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo sé que hay quienes a lo mejor no hemos tomado una decisión de seguir al Señor. Hay quienes a lo mejor venimos a la iglesia, nos gusta escuchar, conocemos, y pasa que muchas veces decimos, bueno, pues sí, hay verdad, Dios es todo, pero no nos animamos a tomar esa decisión que puede o que va a cambiar nuestras vidas. Hay quienes la hemos tomado, pero no hemos sido regenerados como debe de ser. Hay quienes a veces luchamos todavía contra algunos vicios o pecados. Pecados es la palabra adecuada. A lo mejor hay quienes tenemos ahí algún pecado oculto y seguimos luchando porque no hemos permitido, no hemos querido que Dios regenere completamente nuestra vida, que Dios nos cambie, que se cumpla la escritura que somos nuevas criaturas. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, dice la escritura, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no hemos entendido tal vez esos conceptos y nos conformamos a lo que este mundo nos ofrece. Por eso la escritura dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra forma de pensar, nuestro conocimiento a través de la escritura, hermanos. Y quiero invitarle a una parte de la palabra que está en el Evangelio de Lucas, hermanos. En el capítulo 17, versículo 11, hermanos. ¿Lo tenemos? Se lo voy a leer todo, hermanos, y ahorita vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 19.
¿Lo tiene? Dice así la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es un pasaje, quienes hemos tenido la oportunidad de leer la Escritura, pues aparentemente muy repetitivo en lo que pasaba con Jesús. Al final la frase: tu fe te ha salvado. Pero hay algo bien importante, hermanos. Si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, podemos ver muchas cosas. Dice que yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Yo me atreví a traer un pequeño mapa, hermanos, para situarnos, darnos una idea. Y en aquellos tiempos así estaba, hermanos. Jesús venía, dice si nosotros leemos un poquito más atrás, aparentemente Jesús venía de la parte de arriba donde dice Capernaum, venía de Capernaum, dice la Escritura, Capernaum, está bien dicho o escrito. Venía de allí, hermanos, y venía de Galilea, y él se dirigía, híjole, Jerusalén ya no salió, pero está más abajo Jerusalén, ahí en el mapa, está más abajo, ya no salió. Entonces Jesús venía en este trayecto, y él tenía que atravesar Samaria. Samaria, hermanos, si nosotros escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta que los samaritanos y los judíos no se llevaban, había un odio tremendo, hermanos. Los samaritanos, alguna vez un hermano lo explicó, tiene su origen cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, son llevados cautivos a Babilonia con los asirios. Esa parte queda despoblada, y entonces el rey asirio ordena traer personas y poblar esta parte de la tierra, y se mezclan, porque no olvidemos que el cautiverio se llevan prácticamente a la nobleza de Israel, hermanos. Se llevan a los sabios, se llevan a los príncipes, a toda la clase, vamos a decir, de la nobleza, y se queda una parte de la población y se mezcla con estas nuevas personas, estas nuevas gentes. Inclusive mandan sacerdotes para que les instruyan, y como que se hace una mezcolanza ahí, hermanos. Entonces, como los judíos siempre han sido muy celosos del Torá y de la ley, cuando regresan, vuelven a edificar Jerusalén, pues hay ese conflicto, y entonces judíos y samaritanos no se llevaban. Siempre había un problema ahí con ellos. Inclusive quienes viajaban de la parte de Galilea hacia la parte de Jerusalén, hermanos, a veces rodeaban, no querían atravesar la parte de Samaria. Inclusive uno de nuestros hermanos hace poco predicó sobre la samaritana, usted se acordará, y esa parte de la Escritura dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Jesús sí lo hacía, él pasaba. Entonces, ¿por qué le explico esto, hermanos? Porque es importante que nos situemos en lo que está pasando. Jesús va en este recorrido y dice la Escritura que pasa por una aldea. No sabemos cuál de todas las aldeas, pero en algún momento Jesús pasa por una de las aldeas. Entonces sabemos cuál era el recorrido de Jesús. Dice la Escritura que él iba de Jerusalén a Galilea. Pasaba entre Samaria y Galilea, y él iba hacia Jerusalén, que es la parte que ya no nos salió ahí en el mapa, pero está más abajo, hermanos. Y dice la Escritura que al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Quiénes eran los leprosos, hermanos?
Los leprosos, la lepra en aquel tiempo, hermanos, siempre se caracterizó por una enfermedad relacionada con el castigo de parte de Dios. Los leprosos, hermanos, eran marginados socialmente, políticamente, religiosamente. Los leprosos no podían vivir en las ciudades. En el Antiguo Testamento no podían vivir en el campamento. Y eran despreciados hasta cierto punto, hermanos. Esos eran los leprosos. Yo inclusive le quiero llevar a una parte de la Escritura. Quiero invitarle a que vayamos ahí a Levítico, capítulo 13, versículo 44. Levítico 13, 44, cuando lo tenga me dice un amén. Vamos a leer hasta el versículo 46, amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ese era un leproso, hermanos. Él tenía que decir inmundo. Él mismo se tenía que degradar. Pero sabe, dice la Escritura, si usted leyó, que él tenía que andar embozado. ¿Sabe qué es embozado? El día de hoy todos andamos embozados. Bueno, menos yo, ¿verdad? Pero aquí traigo mi bozal. Así tenía que andar, con un cubrebocas. Y tenían que advertir a todo el que se acercaba que él era inmundo. Y además, si usted leyó, vivía solo. Imagínese, no podía ver a su familia, no podía ver a sus hijos, no podía ver a su esposa o a su esposo, no podía ver a sus papás, a sus tíos, sus abuelos, sus primos. Él no podía tener una conexión, una relación con su familia. Ese era un leproso, hermanos, alejado de todo. Obviamente no podía ir al templo, no podía ofrecer una ofrenda, no podía ir a orar al lugar donde se adoraba. Era un marginado. Y dice la Escritura que en este momento, si nosotros regresamos al Evangelio de Lucas, dice que le salen al encuentro 10 hombres de estos, 10 hombres marginados, 10 hombres apartados, 10 hombres que tal vez ya no estaban solos, entre ellos convivían, vivían juntos tal vez, pero que no podían ver a sus familias y que no podían entrar a una ciudad, no podían estar en la aldea, sino que dice la Escritura, si nosotros regresamos a Lucas, dice que ellos le salieron al encuentro cuando Jesús iba llegando a una de las aldeas. No estaban en la aldea, hermanos. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No se acercaron a Jesús, porque ellos tenían que seguir lo que la ley decía. Así como leímos ahí en la Escritura, hermanos. Si usted tiene la oportunidad, ahí en Levítico, en ese capítulo 13, habla sobre todas las leyes, sobre todo lo que se tenía que hacer cuando había lepra. El capítulo 14 también lo dice. Y entonces se paran de lejos y dice la Escritura que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le piden, hermanos? ¿Sánanos? No. ¿Qué le piden? Ten misericordia. ¿Se da cuenta? Ellos probablemente, bueno, no probablemente, estoy yo seguro que habían escuchado hablar de Jesús. ¿Se acuerda usted del ciego Bartimeo? Aquel ciego, dice la Escritura, que mendigaba. Pero aquel ciego, cuando Jesús le llama
le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo te haga el día de hoy? Y ese ciego le dice, que recobre yo la vista. Aquí estos leprosos no le piden a Jesús, sánanos, límpianos. No, ellos le dicen, ten misericordia. ¿Usted sabe qué es misericordia, hermanos? Es muy interesante. Yo estaba estudiando, hermanos, y a veces podemos confundir las palabras misericordia y compasión, hermanos. Y ellos dicen que tuviera misericordia de ellos. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de la misericordia, y yo vi un ejemplo muy claro. En la Edad Media, hermanos, a una daga, un cuchillo, un puñal que usaban los soldados tenía el nombre de misericordia. Y precisamente con esa daga ellos le ponían fin a su oponente. En otras palabras, cuando el oponente estaba herido, mal herido, cuando estaba a punto de morir, ellos tenían misericordia y en lugar de dejarlo sufrir, lo mataban. Entonces los leprosos le pedían al Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Se da cuenta? Ten misericordia de nosotros. Porque ellos no conocían, hermanos, el poder de Jesús. Ellos seguramente habían escuchado, como muchos de nosotros tal vez hemos escuchado, que el Dios de la gloria, que Jesús el Nazareno. Pero sabe, muchos de nosotros aún vivimos sin saber, sin conocer que el Dios de la gloria no solamente puede tener misericordia de nosotros, sino que Él nos puede limpiar, Él nos puede sanar, Él nos puede transformar, Él nos puede hacer personas nuevas y diferentes a cada uno de nosotros. Y ellos le clamaban a Jesús, ten misericordia. Tal vez esperaban, no sé, en ese clamor que Jesús les diera algunas monedas, que les dieran pan, no sé. Pero como siempre Jesús, respetando las leyes, ¿qué les dice? Dice el siguiente versículo. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Porque era lo que establecía la ley. Si nosotros regresáramos a Levíticos, si usted lee Levíticos como le invité, se va a dar cuenta todo el proceso para el tema de la lepra. Y uno de esos procesos era que el sacerdote avalara que ya no había lepra, que eran hombres limpios. Y entonces eran regresados todos sus derechos. Ellos podían regresar a su hogar, podían regresar nuevamente a la sociedad, podían ir nuevamente al templo, pero lo tenía que hacer el sacerdote. Y Jesús les dice, vayan, regresen, muéstrense al sacerdote. Y ellos no lo dudaron, empezaron a caminar, empezaron a ir al sacerdote. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Y aconteció que mientras iban fueron, ¿qué, hermanos? Limpiados. O sea que mientras ellos iban caminando, la lepra, lo que había en su cuerpo, comenzó a desaparecer, desapareció completamente. Se dice, hermanos, que la lepra tal como la conocemos el día de hoy, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el relato bíblico, incluía muchas enfermedades de la piel. Yo no sé si es verdad, si es mentira, pero como lo describe la Escritura, tal vez sí. Estos hombres no sé qué tendrían, pero seguramente había llaga, porque habían sido declarados, como leímos en Levítico, leprosos. Y mientras ellos van caminando, esas llagas desaparecen. Todo el daño que había físicamente en ellos comienza a desaparecer y se va. Son limpiados. Muchos de nosotros hemos sido limpiados, hermanos. Y seguimos nuestro camino para mostrarnos al sacerdote y decirle, bueno, he sido limpiado. Pero fíjese lo que dice el siguiente versículo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido, ¿qué, hermanos? ¿Había sido qué?
no es lo mismo ser sanado que ser limpiado. ¿Usted alguna vez se ha cortado de una manera que necesite sutura? O bueno, una cortada. Todos nos hemos cortado. ¿Y qué pasa cuando nos cortamos? Hay sangre. Y entonces nos limpiamos. Nos ponemos alcohol, mertiolate, etcétera, no sé. Y quedamos limpios. Pero si es una herida que requiere sutura, o bueno, cualquier herida, quedo limpio. ¿En qué momento mi herida es sanada? ¿Cuándo se qué? Cuando se cierra. No es lo mismo. Entonces solamente uno de ellos se dio cuenta que el poder de Jesús no solamente limpia, sino que sana. Y entonces ese hombre, dice la Escritura, que cuando él vio que había sido sanado, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los otros 9 se dieron cuenta que habían sido limpiados y siguieron su camino. Pero uno se dio cuenta, uno reconoció que Jesús no solamente limpia, sino que sana. Y dice que ese hombre regresó glorificando a Dios, a darle gracias a Jesús. Fue el único que regresó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, regresamos a darle gracias a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que Jesús ha sanado nuestras vidas? ¿Cuántos? Muchos de nosotros nos quedamos lejos viendo a Jesús, así como ellos, parados a lo lejos. Muchos no queremos acercarnos. Yo me acuerdo mucho de un hermano, y no por señalarlo, criticarlo, pero sí tengo muy grabado eso, porque yo me acuerdo que los jueves y los viernes, cuando nos congregábamos en el auditorio de la del norte, hermanos, pues había poca asistencia en ocasiones, más bien los martes y cuando hubo servicios de viernes de oración, porque la oración es como que luego no es muy vista, muy deseada, ¿no? Y entonces, cuando íbamos a ministrar la alabanza, hermanos, pues casi siempre nosotros sabíamos quién llegaba, ¿no? Sabíamos que llegaba el hermano X, la hermana Y, y a mí me llamó la atención que durante un periodo un hermano empezó a ir. Va a decir, ¿qué criticón es el hermano Ariel? No. Iba el hermano y su petición siempre fue la misma, un trabajo. Y Jesús lo limpió, le dio el trabajo. Pero él nunca entendió que Jesús sana. Porque adivinen qué pasó, el hermano no volvió. Porque ya no había tiempo por el trabajo. Y así pasa, hermanos. ¿Cuántos de nosotros Jesús nos limpia y tiene el poder para sanarnos, pero no lo entendemos y nos quedamos limpios? Y hasta ahí nos quedamos. Y el viernes precisamente yo me acordaba de eso porque una hermana manifestaba, ahora sí voy a buscarle a Dios, porque el Señor me dio una oportunidad más. Y yo me quedaba pensando, ¿cuántas veces yo he escuchado eso? Es más, ¿cuántas veces yo lo he dicho? ¿Cuántas veces yo, Ariel, he dicho, no, ahora sí voy a leer más la Escritura, ahora sí voy a ir más a la iglesia, ahora sí voy a orar más? Pero hermanos, cuando Dios hace la obra, cuando Dios nos limpia, nos olvidamos. Y ya, no hay más. Nos volvemos a ver, ¿sabe cuándo? Cuando venga la siguiente lepra. Cuando me vuelva a caer lepra, entonces una vez más diré, Señor, ten misericordia de mí. Porque no he entendido que Jesús sana la lepra. No he entendido que Jesús cura la lepra de raíz. Porque si yo lo hubiera entendido, hermanos, si yo lo comprendiera, estas sillas no estarían vacías. Pero aquí en estas sillas
Estas sillas deberían de estar ocupadas por leprosos que no han entendido que Jesús sana. Nos hemos quedado que Jesús limpia y hasta ahí. Y luego dice la Escritura, hermanos, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Se da cuenta, hermanos? Un samaritano, lo que explicábamos en un principio, un samaritano reconocía a Jesús. Los judíos, hermanos, los judíos siempre han presumido, pues son el pueblo escogido, no lo podemos negar. Por eso los hace personas y más en este tiempo, hermanos, conocedoras de la Escritura, conocedoras de la ley. Ellos tenían pues el respaldo de ser el pueblo de Dios. Imagínense, esos judíos no reconocían al Señor. Si nosotros lo pasamos al día de hoy, hermanos, nosotros los cristianos a veces no reconocemos a Cristo. A veces Jesús pasa y nosotros no nos damos cuenta. La gloria del Señor, el Espíritu Santo desciende y nosotros ni por enterados nos damos. Nosotros que deberíamos de conocer a Cristo, que nosotros que deberíamos de conocer la presencia de Dios, ni cuenta nos damos. Y yo hace muchos años también lo pensaba así, y hay quienes decimos, es que necesitamos un avivamiento en nuestra congregación. No, hermanos, quien necesita el avivamiento es usted, soy yo. Porque el avivamiento no es grupal, el avivamiento es personal. Cuando el Señor nos toca, nosotros no necesitamos un avivamiento grupal, porque cuando el Señor me toca yo me gozo en la alabanza. Cuando el Señor me toca, cuando el Espíritu Santo se mueve, la palabra me alimenta. Y eso pasaba con los judíos. Entonces aquellos 9, porque dice el Señor que solamente uno, un extranjero, entonces damos por entendido que los demás eran judíos. Esos 9 judíos se van, no reconocen a Jesús. Y es lo que pasa. Esos 9 cristianos se van porque nunca se dieron cuenta de la gloria del Señor, lo que Jesús puede hacer. Pero dice la Escritura que uno solo regresa y se postra su rostro en tierra, hermanos. En la antigüedad solamente esta reverencia, en el Antiguo Testamento se le hacía a los profetas, a los reyes. Pero él reconoce que en Jesús había algo más. Este leproso a lo mejor no conocía a Jesús como usted y como yo, pero él sabía que había algo en Jesús y le reconoce y se postra en rostro en tierra. Y entonces Jesús, hermanos, dice la Escritura, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Podríamos decir, bueno, Jesús, pero si tú les dijiste que fueran a mostrarse a sus discípulos, le pudieron haber dicho, maestro, pero tú les indicaste que se fueran a mostrar a los sacerdotes. Jesús tal vez les pudo haber respondido, claro, yo les dije, y con ese actuar ellos fueron limpiados. Pero si ellos reconocieran al maestro como lo hizo este leproso, en ese proceso ellos hubieran sido sanados los 10 y hubieran regresado a glorificar al Señor. Pero no lo entendieron así, hermanos. No sé si me explico. Nosotros tenemos peticiones, la que usted quiera. A lo mejor yo tengo una petición de sanidad y Dios me sana, Dios me limpia. Y entonces cuando yo voy en ese proceso no me doy cuenta, no reconozco la gloria de Dios y no regreso a glorificarlo. Y por eso las sillas están vacías. A lo mejor yo tengo un problema en mi matrimonio y le pido al Señor y el Señor restaura mi matrimonio, pero como yo no me he dado cuenta que Jesús ha restaurado mi matrimonio, no me doy cuenta que Él sana, pues obviamente yo no regreso a glorificarle. Yo no regreso a darle gracias a Dios, porque no lo veo, no lo entiendo, hermanos. Y dice la Escritura, no hubo quien volviese y
gloria a Dios, sino este extranjero. Y dice el Señor, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha... No le dijo tu fe te ha sanado, no le dijo tu fe te ha limpiado, no, va más allá. ¿Tu fe te ha qué? Te ha salvado. Tu fe te ha salvado, te ha dado la vida eterna. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de entender, que la fe en Jesús, en ese Jesús que sana, es lo que nos da la vida eterna. Yo debo de entender eso, hermanos. Yo debo de ser como ese leproso, agradecido. Yo puedo regresar, hermanos, a glorificar el nombre de Dios. Yo sé que tenemos muchas necesidades, hermanos, que siempre hay mucho por qué orar, que siempre hay mucho por qué pedir al Señor. Si usted escucha los audios, hay algunos de nuestros hermanos que oran por tantas necesidades. Y yo creo que el día de hoy todos tenemos alguna petición, alguna necesidad. Yo creo que Dios puede obrar, hermanos, yo creo que Dios puede hacer esa obra, pero hermanos, no nos quedemos nada más en la transformación física. Porque yo hoy puedo pedir la necesidad que sea, hermanos, la necesidad que tenga, y Dios claro que lo puede hacer, pero no me conforme a eso nada más. Debo de buscar la transformación interna, hermanos. Ese cambio en mi corazón, ese cambio en mi persona. Y hermanos, y ser agradecidos. La realidad es que Dios nos ha dado a muchos una oportunidad más de estar aquí. Somos privilegiados, hermanos, de poder estar el día de hoy aquí, alabando el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor. Yo le invito a que consideremos la palabra, hermanos, a que la pongamos esta escritura en nuestro corazón, en nuestra vida, y que le digamos al Señor, yo quiero ser así, Señor. Yo quiero darte gracias, yo quiero reconocer que tú sanas, que tú cambias, que tú transformas. Amén, hermanos. Hermanos, pues es lo que les quería compartir. Yo invito a mi hermano. Dios les bendiga, hermanos.